Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, conectados en la fe, un día más. Esta vez un programa muy bonito, muy interesante. Hoy día tenemos la presencia del padre Jorge Carrasco, exorcista. Vamos a seguir con un capítulo más acerca de la exorcística, ¿cierto? De lo que nos está hablando, de monología y exorcística. Vamos entonces a tener, digamos, un hermoso programa donde ustedes van a poder comentar y preguntar muchísimas cosas a este padre que tiene una linda experiencia en este apostolado, que la iglesia lo ha llamado el apostolado de la consolación, ¿no? El apostolado de la consolación. Muy bien, empezamos nuestro programita. Abran por favor sus cámaras. Ya lo tenemos acá al padre Jorge. Voy a abrir la cámara para que todos podamos vernos. Padre Jorge, ¿nos escucha? Sí, buenas noches, Padre Pierre, buenas noches a todo el equipo de Criterio Cristiano y a todos los que nos siguen por las redes en este programa. Padre, no llegamos a verlo. Está con su cámara oculta, o sea, tiene negada la cámara. No sé si podrá prender su camarita para que podamos verlo. Ahí Ahí, está, ahí perfecto, perfecto. ¿Cómo está, padre? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. saludamos, padre, primero a la gente que también le manda muchos saludos a usted. Voy a saludar un poquito a las personas que han entrado en nuestro programa. Saludo a Pati Ábalos Barrera, saludo a Rina Mercedes Carpio, saludo a Lilian Rosas, saludo a Tati Torres, a Martín Milón, que también está mandando un saludo para usted, padre Jorge, a Pati Daira Machaca, a Paz Gracia, a Carmen Quinteros, a Roger Guaranca, a Cristian Vargas Ríos, a Giovanna de Piura, también a Lady Mendy, a Lali Valencia, a Giovanni Chire, a Hernán Rojas, a Rosa Iris Berrío, que nos ve desde Argentina, a Esperanza Vázquez, también saludos a Vicky RB, también saludamos a Julio Martínez, a Martín Sarmiento, a Lilian Rosas, a Giovanna Medina, a Hernán Rosas, a Rojas, perdón, y a Rocío García también un saludo. Está mandándoles, varias personas están mandándole también saludos a usted, padre. Buenísimo estar con usted nuevamente este jueves de Conversaciones con un exorcista. Nuestro título es bastante sugestivo, pero es también Interesante. bastante real, bastante real. Así que venimos bueno, a informarnos y a también tener esa formación cristiana que nos hace tanto bien en un tema que es un poco desconocido para muchos, es también un poco, digamos, que genera curiosidad en otros, pero que es un tema que es parte de la doctrina católica y que nos enseña tanto, o sea, nos ayuda tanto a crecer en nuestras virtudes cristianas, a mantenernos en la gracia de Dios y a evitar el pecado, ¿cierto? Entonces, y Así principalmente es. a honrar a nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre, bueno, lo escuchamos, queremos, bueno, usted había quedado un poco en este tema o en este capítulo, usted nos quería hablar acerca de Jesucristo exorcista, ¿cierto? O sea, del trabajo exorcístico de nuestro Señor Jesucristo. Más o menos era lo que nos había dicho que nos iba a hablar, ¿sí? Así es. Entonces habíamos en el programa anterior hablamos de la existencia real del mundo demoníaco y seguramente en los programas posteriores iremos complementando estas ideas que hemos dado. Y como una segunda parte vamos a hablar sobre los signos de acción diabólica inferidos de los exorcismos operados por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en la Sagrada Escritura tenemos varios eh, pues, momentos en que nuestro Señor Jesucristo claramente eh, expulsa el maligno. Entonces, y eso es lo que me voy a centrar en el día de hoy. Ujú. Jesucristo, de hecho, ha fundado sobre la tierra la iglesia, y esto es muy importante. Una sola iglesia ha fundado nuestro Señor Jesucristo, no ha fundado varias, sino una sola, no solo para que los hombres puedan entrar por medio suyo en comunión con Dios Trinidad, sino también para que ella, a través de los siglos, es decir, la Iglesia, continúe en su nombre la obra de liberación y de salvación de los hombres del poder de Satanás.
Y cuando hablo de liberación del poder de Satanás, no solamente estoy hablando de la acción extraordinaria, posesión, obsesión, etcétera, infestación, sino también principalmente de la acción ordinaria, de todas esas trampas que el demonio nos pone para apartarnos de Dios, para apartarnos de su santa ley, para apartarnos de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, todas esas trampas, todas esas mentiras que nos pone en los distintos momentos históricos que se van dando. Padre, perdón que le corte, quería, digamos, reforzar y Siga, siga. hacer una preguntita. Muy bien. Porque lo que usted dice es que, bueno, la cuestión exorcística y la manera como Dios obra con nosotros para protegernos de las acechanzas del mal, están también unidas a una cantidad de cosas. O sea, no es que están separadas del trabajo apostólico de la iglesia, ¿no? O sea, no es algo, no es un apéndice aparte, sino que es parte de la realidad eclesiológica, de la fundación de la iglesia. O sea que la cuestión del apostolado de la iglesia, que es la santificación de las almas, también está unido a este trabajo que es el trabajo exorcístico. O sea, no es Así es. algo ajeno, no es algo apartado, no es algo, sino que es algo que está bien metido, ¿no? Y eso nos habla entonces, lo que usted decía de la fundación de una sola iglesia, de cómo entonces, si hay personas que fuera de la iglesia quieren encontrar la cura, ¿no? Ya sea de las maneras extraordinarias de obrar del demonio o de las mismas tentaciones, evidentemente no van a tener la respuesta que se debe de tener cuando se vive dentro de la iglesia, ¿cierto? Como cuando se vive dentro de la iglesia, ¿es Así, cierto? así, sí. Continúo. Sí. Jesús en su vida terrena se enfrentó y luchó contra las dos formas de acción del mundo demoníaco. Aquella ordinaria, es decir, la tentación, como lo vemos en los textos bíblicos que nos narran sobre las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, Ujú. y también la extraordinaria, cuando se encontró con personas con posesión diabólica u otra acción extraordinaria y él las liberó. Exacto. Aquella ordinaria la enfrentó permaneciendo fiel al proyecto del Padre cuando Satanás lo tentó en los 40 días del desierto. Eh, yo todavía no conozco los nombres bien de sus panelistas. Sí, están ahora Magda y Leticia, padre. Ellas son las que están ahora Ah, apoyándonos. entonces, me puede ayudar, aunque son largos los textos, pero los tres textos del Evangelio sinóptico, bastaría uno Ujú. que nos hablan justamente de las tentaciones de Cristo en el desierto. Podría leer Leticia, San Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Mateo 4, Perfecto. versículos 1 al 11. Por favor. Mateo 4:11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevará para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. Entonces el diablo le deja y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Vemos pues
También San Marcos, no hace falta leerlo, en el capítulo 1, versículo 12 y siguientes, y Lucas, capítulo 4, versículo 1 y siguientes, nos hablan de este mismo texto, de la tentación de Cristo en el desierto. Y aquí estamos hablando de una acción ordinaria del maligno, no una acción extraordinaria. ¿Ve? Y sin duda, aquí aprovecho yo a dar unas pinceladas espirituales, pues aquí el gran modelo, nuestro Señor Jesucristo, de cómo vencer la tentación, es decir, cómo vencer la instigación hacia el mal, la desorientación para apartarme de Dios, porque la tentación no es pecado en sí. El pecado es el consentimiento de esa instigación al mal, vamos a decirlo así, que es la tentación. Entonces, el consentimiento libre. Y el gran modelo, Cristo, nos enseña cómo vencer la tentación. Jesús no tenía inclinación al mal, nosotros sí tenemos. Él, digamos, padece la tentación para enseñarnos cómo vencer la tentación. Y nos enseña que debemos hacerlo con la oración y con la penitencia ejemplarizada en el ayuno. Entonces, esto es muy importante. Por eso vemos que como Jesús vence al maligno, hemos dicho, con una acción en sus acciones, tanto ordinarias como extraordinarias. La extraordinaria la vamos a ver dentro de un momento. Padre, perdón que le corte, disculpe, pero es que acá aquí hay que sacar mucha carne. O sea, Mucha, por mucha. supuesto que sí. Y yo no sé si ya vamos teniendo, Magda, comentarios de la gente, te pediría, por favor, que nos vas cortando y para que vaya preguntando la gente. Pero la primera cosa que me surge a mí, que siempre me he preguntado, porque estos son los misterios del Señor, ¿no? ¿Cómo es que Jesucristo se deja tentar por el demonio? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿con qué cara el demonio se atreve a tentar a Jesucristo? Eso es un misterio, evidentemente, pero se pueden esbozar tal vez algunas respuestas, ¿no? Evidentemente va a seguir siendo un misterio. O sea, por un lado, yo veo, ¿no? Una tremenda desfachatez de parte del demonio. Aquí habría que entrar en el tema de si el demonio sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios y sabía que estaba encarnado en Jesucristo. O sea, cosas que, por ejemplo, se preguntan algunos santos padres, ¿no? Y que también Santo Tomás de Aquino se lo pregunta. Pero también la otra cosa es, aún en la sospecha de que me va a venir a palear, ¿me entiende? O sea, se atreve a tentar a Jesucristo. Y por otro lado, la capacidad de Jesucristo, la paciencia de Jesucristo y la disposición de Jesucristo de entrar en tanta condición humana, de entrar tanto en la vida del hombre caído inclusive, que se deja tentar por el demonio. Entonces, yo quisiera que usted nos hable un poquitito acerca de esas dos cosas. Bueno, yo creo, aquí lo habría que decir, la gran diferencia entre mi tentación y la tentación de Jesús, justo yo tengo un programa sobre eso, es, es eso, ¿no? Entonces, la diferencia es que yo soy tentado, yo estoy herido por el pecado original y tengo esa inclinación al mal, que es la concupiscencia, ¿no? Estamos inclinados al mal, en cambio Cristo no. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo es su tentación de Jesús si él no está inclinado al mal? Si él no tiene pecado original, justamente para poder vencer al maligno y para poder decirnos que también nosotros, unidos a él y unidos a los medios que él ha dado a su iglesia, podemos vencerlo. Le dice, dentro de ese gran misterio que usted menciona, le dice, ven maligno para yo vencerte. Y lo vence. Por eso digamos que el mecanismo de la tentación de Cristo y el mecanismo de mi tentación es totalmente distinta, porque nosotros estamos inclinados al mal. Y Jesús le dice, ven tentación, ven maligno, y
lo vence. Y nos enseña cómo debemos vencer esa concupiscencia de la carne, etcétera, ¿no? Entonces, cómo debemos vencer la soberbia con la humildad, la, la lujuria y en sí la tendencia carnal, vamos a decir más que la lujuria, ¿no? El apetito carnal desordenado lo debemos vencer con la templanza en sentido amplio, ¿no? Y poniendo siempre esa humildad profunda y esa confianza plena en nuestro Padre Dios. Entonces, Él nos enseña cómo debemos vencerla, con oración, 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 mucha oración, y con penitencia, penitencia, penitencia. Eso que lamentablemente nosotros, incluso los sacerdotes, ya no queremos hablar porque lo consideramos que ha pasado de moda, pero no ha pasado de moda la penitencia ejemplarizada en el ayuno. Pero la penitencia va mucho más, comenzando por una penitencia o mortificación interior, pero también ayudada, como los santos nos lo han enseñado, ayudada por la penitencia externa. Padre, hay una imagen medieval que a mí siempre me ha llamado la atención y me ha gustado muchísimo, en donde se ve cómo la Virgen, es una imagen muy rudimentaria, pero es una imagen medieval muy antigua, en donde se ve cómo la Virgen está metiéndole un puñete al demonio y lo está abollando al demonio, lo está golpeando, ¿no? Y el demonio recibe el golpe de la Virgen, ¿no? O sea, es ese tema del vencimiento a la tentación, del vencimiento al pecado, ¿no? A eso es a lo que me refiero. El modo de vencer al demonio de parte del cristiano, porque la Virgen es madre de los cristianos y nos enseña a vencerlo, está de alguna manera representado, pero evidentemente en el cuadro está representado a los puñetes y a las patadas, pero la manera de vencerlo entonces no es de esa manera, con violencia, en el sentido o sea, con actos violentos externos, sino con violencia interna, como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y entonces es la oración, es la penitencia, es la humildad, ¿no? Lo que conquista en el alma el vencer al demonio, ¿cierto? Es así, más o menos. Entonces, si Cristo quiso ser tentado era para vencer al demonio y para Y enseñarnos enseñarnos. las herramientas, ¿no? Las armas para vencerlo, ¿cierto? Así es. Bien. Para Entonces, hacer, porque sí, lo Padre. más importante aquí es enseñarnos que lo único, para la redundancia, lo único importante es la fidelidad al Eterno Padre, es decir, ser fieles a Dios. Y el demonio lo que quiere es desencaminarnos de su santa voluntad, que es lo único que nos hace, vamos a utilizar este término, que nos da vida y que nos da felicidad, la santa voluntad de Dios, aunque muchas veces no la entendemos. Por ejemplo, y quiero aprovechar esta aplicación, ¿no? Ahora todo el mundo está atribulado por esta enfermedad que tenemos y es cierto que pues crea temor, crea tribulación, pero y todos piden y suplican que se les quite esta enfermedad, pero no caemos en la cuenta que el bien mayor es la gloria de Dios y la salvación de las almas, y por lo tanto que Dios permite estos aparentes males para sacar bienes, y que por lo tanto nosotros tenemos que buscar y pedir también a Dios para que se dé el fruto espiritual de todas estas tribulaciones que Dios quiere en orden a que sea más amado, sea más adorado y que las almas se salven a través de esta tribulación. Claro. Padre, otra cosita que está, digamos, que quiero ir, me estoy yendo un poquitito de lo que usted está diciendo, pero es como para que la gente entienda, como a ver, si es que hiciéramos un acto imaginativo de esta situación, es una contienda. Si el demonio se puso a contender, es como un pugilato, ¿no? El demonio se puso a combatir a Jesucristo y Jesucristo lo venció. El demonio quiere también entrar con nosotros digamos, a los golpes y nos quiere hacer daño.
Pero la gran diferencia es que Jesús es el Hijo de Dios y es el Verbo encarnado, es el Dios Todopoderoso que se hizo carne, y nosotros frente al demonio somos de una naturaleza muchísimo más imperfecta, somos inferiores en cuanto a la perfección de la naturaleza que el demonio. Entonces, que el demonio se ponga a pelear con nosotros es como si nosotros nos pusiéramos a pelear con una pulita. Más o menos pienso que imaginariamente podríamos decir así. O sea, la misma fuerza que tiene el hombre frente a una pulguita la puede tener el demonio frente a un ser humano. Es que, padre Pierre, yo no puedo absolutamente nada solo, pero yo con Dios, yo con Cristo, todo lo puedo. Yo con su gracia, con la gracia santificante, que es la vida divina de Dios en el alma, todo lo puedo. Es decir, nosotros tenemos, es decir, vamos a ver, un hombre que me diga, padre, yo me estoy muriendo de hambre, pero tiene al frente justamente al frente suyo, todos los alimentos ricos en nutrientes, y yo le diría, pero ¿por qué no lo comes? Y me dice, padre, es que otra vez me dice, me estoy muriendo de hambre. Entonces, lo que tiene que hacer es comer, es decir, valerse de esos medios que ya tiene, de esos nutrientes, y no va a padecer esa necesidad. Es decir, nosotros tenemos grandes límites, tenemos grandes miserias, pero Dios nos da todos los medios sobrenaturales para poder alcanzar la meta que es la santidad. Entonces, Dios nos da todos los medios. Otra cosa es que yo muchas veces no uso adecuadamente esos medios que Dios me pone. Y este texto que hemos leído es decir, mira, yo te estoy enseñando lo que es la tentación y te estoy enseñando, te estoy dando, como usted bien ha dicho, las herramientas para poder vencer al maligno y vencer también los otros enemigos del alma, de los cuales se vale el maligno, para apartarte del sumo bien, del único bien y de tu única felicidad, que es la posesión de Dios en este mundo y por toda la eternidad. Me viene a la mente, al recuerdo, la historia de lo que sucede con David y Goliat, ¿no? Porque Goliat, el gigante, va con lanza, con escudo, con espada, a destruir, ¿no? Y cuando lo ve a David, se burla de David, ¿no? Es que yo soy un perro, ¿no? Dice que me han venido digamos, a golpear con un palo, dice, ¿no? O sea, se burla de David, ¿no? Y David, por el contrario, cuando lo ve a Goliat, dice, bueno, tú has venido con todas tus armas, pero yo vengo, ¿no? Yo vengo con la gloria de Dios, ¿no? Vengo digamos, de parte de Dios. Y David, tan chiquito y sin ningún tipo de armamento, de repente con una piedrita y con una pedradita nada más, a la primera lo vence golpeándole en la frente. Yo creo que es una imagen que puede ayudarnos mucho a entender la gran diferencia que hay entre el gigante, Goliat, que es el demonio, que es el enemigo del hombre, y que ciertamente en cuanto a la naturaleza viene a destruirla y tiene, digamos, la capacidad preternatural para destruirla si es que Dios no estuviera presente, y el hombre que por un lado es tan débil, tan indefenso y aparentemente, digamos, tan insignificante, y sin embargo, por el amor que Dios le ha dado, esa insignificancia puede destruir y puede abajar y puede pisotear las tentaciones y los golpes y las acechanzas que pueda dar el demonio. ¿Es cierto? Así es, Padre, por eso es importante que nosotros bombardeemos al maligno con la piedra de la oración, con la piedra de los sacramentos, muy en especial de la confesión frecuente y de la comunión frecuente, la piedra de la penitencia, y yo aumentaría una piedra más, que es la piedra de la devoción a la Virgen Santísima. Está buenísimo. Magda, tenemos algunas preguntitas, me parece, de parte de la gente, ¿cierto? A ver si podemos ya Sí, empezar con... padre. A ver, si te escuchamos. Martín Sarmiento les pregunta, una consulta. Yo recuerdo un pasaje bíblico que Jesús saca al demonio a un hombre, pero antes le hace una pregunta. ¿Quién es
y le contestaron que son varios, llamado legión. Es decir, que no solo te puede poseer un solo espíritu, sino varios. Justamente no nos vamos a adelantar y Vamos adelante. ahora toca esa parte, Ya. y vamos a verla, vamos a procurar avanzar sobre eso. Entonces, la acción extraordinaria, ya hablamos que Jesucristo, primeramente que vemos muchos textos en nuestro Señor Jesucristo, y eso lo habíamos visto en el programa anterior, que demuestra la existencia real de ese ser espiritual, pervertido y pervertidor, que es el demonio. Entonces, que no es un ser mitológico, no es una personificación del mal, etc. Entonces, y Jesucristo lucha en su instauración por el reino de Dios contra la acción ordinaria, hemos dicho, y la acción extraordinaria. Todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo es para, por un lado, en el sentido positivo, la unión con Dios y el apartamiento de del mal, el apartamiento del pecado, el apartamiento del maligno. Y la acción extraordinaria vemos cómo la enfrentó a través de exorcismos. Son múltiples los pasajes evangélicos que describen a Jesús expulsando demonios de los cuerpos de los posesos. Citamos solamente algunos de ellos. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, Marcos 1, 32 al 34, dice: al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Y quiero ver esto, cómo el Evangelio ya va diferenciando enfermo y endemoniado. Y hay una diferencia clara. Y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males, otra vez la diferenciación, y expulsó a muchos demonios, pero a estos no les dejaba hablar porque sabían quién era él. Marcos también otro texto: y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Marcos 1:39. Y los espíritus inmundos, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Marcos 3, 11 y siguientes. Otro texto, San Lucas 13, 31 y siguientes, nos dice que en ese momento se acercaron algunos fariseos que le dijeron: aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les respondió: vayan a decir a ese zorro: hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Lucas 13, 31 y siguientes. Incluso el mismo San Lucas nos informa que algunas mujeres liberadas de espíritus malignos y de enfermedades se pusieron a seguir a Jesús, y especifica también que de una de ellas incluso su nombre, dice María llamada Magdalena. Jesús había expulsado de ella 7 demonios, dice, y recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. Otra vez la diferenciación. María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que las ayudaban o los ayudaban con sus bienes. Lucas 8, 1 al 3. Y después el Evangelio nos habla
de 7 exorcismos de manera muy detallada. Por ejemplo, el endemoniado que Jesús libera en la sinagoga de Cafarnaúm. Magda lo puede leer. Marcos Sí, 1, 21 al 28. Marcos 1, 21 al 28. Llegaron a Cafarnaúm y luego el día de sábado entraron en la sinagoga a enseñar. Se maravillaban de su doctrina, pues la enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y luego hallándose en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, comenzó a gritar, diciendo, ¿qué hay entre ti y nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Te conozco, tú eres el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu impuro, agitándole violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Quedáronse todos estupefactos, diciendo unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva y revestida de autoridad que manda a los espíritus impuros y le obedecen. Extendiéndose luego su fama por doquiera en todas las regiones limítrofes de Galilea. Un breve comentario, como vamos viendo, a través de los textos que yo he enunciado y de otros textos que hay, forman parte de la instauración del reino de Dios en Jesucristo, en la lucha contra el maligno y el vencimiento del maligno. Y también el que vayamos sabiendo que es voluntad de Dios, el que también en su iglesia se expulse a los demonios en su acción extraordinaria. Ya no estoy hablando de la acción ordinaria que ya he dicho y hablaré más adelante también en su momento, sino en la acción extraordinaria. Forma parte de la misión que Dios le ha encomendado a su iglesia. Y vemos aquí, como vamos a ver en los distintos textos de bíblicos que se dan sobre los exorcismos de Jesús, cómo Jesús expulsa al demonio con autoridad. Esta expulsión se le denomina exorcismo. Expulsa, conjura contra el espíritu inmundo o contra los espíritus inmundos que pueden entrar y poseer un alma, una persona. Entonces, Jesús, con su poder, porque es verdadero hombre, pero verdadero Dios, vence y expulsa al maligno. Y como hemos visto, el maligno lo reconoce. Y si vemos textos distintos de enfermedades, no hay esto, porque hay una diferenciación clara entre liberación del maligno y sanación de enfermedad. Otro texto lo puede leer la otra señorita, no recuerdo Leticia, su nombre. Leticia. Leticia. Sí, sí. El endemoniado ciego y mudo. Hay 2 textos, pero lo podemos leer de San Mateo 12, 22 al 23. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y le curó de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía, ¿no será este el hijo de David? Ya. A ver. Una cosa es la enfermedad y otra cosa es la acción extraordinaria en la persona. Pero a la luz de este texto y obviamente de la experiencia exorcística a lo largo de los siglos, existen algunas enfermedades que pueden estar asociadas a la acción extraordinaria del maligno. Con esto quiero hago una advertencia, porque muchas veces cuando escuchan estas cosas las personas inmediatamente piensan, a lo mejor mi enfermedad es de origen diabólico. Entonces
No es la idea que yo no estoy diciendo eso, simplemente en algunas ocasiones enfermedades que no tienen origen orgánico ninguno, entonces están asociadas a una acción extraordinaria del demonio. Y por lo tanto, cuando la acción extraordinaria del demonio cesa, las enfermedades también cesan porque no son de origen orgánico ni origen psicológico, vamos a decir así. Padre, nos podría dar tal vez algún ejemplito en algún caso de esto que nos está diciendo, de una enfermedad que aparentemente, o sea, que se muestra como una enfermedad concreta y determinada, pero que no tiene causas O sea, a biológicas? ver, vamos a ver. De esto quizás yo hablaré un poco más cuando hable de la acción extraordinaria, hablaré Ujú, más, ¿no? Porque ujú. ahora estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero eh, hay veces se presentan algunas supuestas enfermedades asociadas a algunos elementos, por ejemplo, de posesión maléfica o incluso no de posesión, sino de vejación diabólica, es decir, en el cuerpo de la persona. Distinto tipo de enfermedades que van a los médicos y no encuentran por ningún lado encuentran una raíz de tipo orgánica. Hacen miles de pruebas y después incluso pues los puede ver incluso un psiquiatra o un psicólogo para ver que no haya somatización, es decir, que yo por traumas, etcétera, pueda crear enfermedades, como se suele dar, pero encontramos nosotros que hay algún antecedente, pues, por ejemplo, a ver si me viene la idea, antecedentes de haber participado en actos oscurantistas, de supuestas, vuelvo a decir, en esto hay que tener mucho cuidado, de supuestos, de a lo mejor maleficios que se les haya hecho en pues, ritos de macumba, magia negra, etcétera. Entonces uno va haciendo el rompecabezas y va viendo que hay una gran posibilidad de que eso no tenga origen orgánico, incluso por demostración de la misma ciencia, si no hay posibilidad que tenga un origen demoníaco, pero no solamente por esa supuesta enfermedad, sino porque hay otros antecedentes y otros rasgos que pueden decir ello. Y entonces el exorcista pues comienza a hacer oraciones de liberación o incluso oraciones, incluso ven el Señor comenzar a hacer exorcismos de diagnóstico y va viendo que se va dando un cambio que no lo ha logrado la medicación. Y entonces va viendo un cambio que no lo ha logrado la medicación, ni incluso los psicofármacos, si hubiese ido a un psicólogo, a un psiquiatra, y entonces va viendo, se va dando un cambio que va evolucionando y va cambiando y que una enfermedad, por ejemplo, un cáncer o una enfermedad cualquiera, un exorcismo no lo va a curar, no lo puede curar. Pero si hay una acción extraordinaria, sí se puede dar. Ahora, advertencia, porque hay quien que me escucha va a decir, muy bien, padre, yo tengo un cáncer o tengo una enfermedad, a ver que me exorcicen, a lo mejor me cura, porque a lo mejor es de origen diabólico. Y no, vuelvo a decir, por eso hay que ver otros rasgos que estén asociados a ello, y eso ya lo tiene que ver el exorcista. Si uno tiene una enfermedad, simplemente lo que tiene que hacer es ir al médico, poner los medios naturales y ofrecerle al Señor la cruz, porque es una cruz eminentemente santificadora que me va a ayudar a darle gloria a Dios y a salvar mi alma y punto. Claro, perfecto. Magda, tenemos varias preguntas de la gente, ¿cierto? Sí, padre. Tenemos preguntas de todo tipo, es lo que
Claro, Un poco me lógico. preocupa. Ya, a ver, intenta a ver, buscar alguna más o menos que esté en relación con lo que estamos hablando para no irnos tanto del tema, ¿ya? Yo, Ya. yo por Hay lo, una, sí, te escuchamos, sí. hay una que es dice, Jesús vence al maligno. Nosotros cómo debemos vencer, y justo a esto le anexamos qué es o sea, cómo es la penitencia extra. Bueno, nos Externa, ponen así. seguramente que ha puesto, seguramente que quiso decir externa. Bueno, a ver, vamos a ver. Jesús vence al maligno y nosotros tenemos que vencer a la primera, obviamente lo que hay que hacer es siendo fieles a Dios, ¿no? Cumpliendo sus santos mandamientos y para eso valernos de los medios que nuestro Señor nos ha dado, como es la oración, tanto vocal, mental, como es la, la confesión frecuente, la comunión frecuente, ya lo dije, la devoción a la Virgen. Y en cuanto a la penitencia interior, pues es lo que Jesús nos ha enseñado en el Evangelio. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que se niegue a su egoísmo, que se niegue a su gula, que se niegue a su lujuria, que se niegue a sí mismo, etcétera, cargue con su cruz y que me siga. En cuanto a la penitencia externa, pues en esto los santos nos han enseñado, los grandes maestros de la vida espiritual, y aquella persona que quiere llevar un camino serio de vida espiritual y dentro de ella practicar este medio de la penitencia, los grandes maestros de la vida espiritual han recomendado esa persona que nos tiene que ayudar, que se llama el director espiritual. Y es muy aconsejable para esto de la mortificación exterior, para que no caiga en las imprudencias, porque también el demonio me puede engañar por ese camino. Entonces que tenga un director espiritual fervoroso, con suficiente prudencia y sabiduría, para que me pueda encaminar en una vida espiritual seria, en orden a la búsqueda de la santidad, y también en ese camino el ejercicio de la penitencia, tanto interior como exterior, a la luz de lo que la tradición espiritual nos ha enseñado durante los siglos. Uno de los elementos, por ejemplo, que el mismo Cristo lo menciona, uno de ellos es el ayuno. Entonces, que debe hacerse pues también con prudencia, ¿no? También debe hacerse con prudencia, una prudencia no solo natural, sino sobrenatural, y por eso la importancia del director espiritual en nuestras vidas. Está bueno, está muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Magda? Nos dicen, antes se sacrificaban niños en algunas culturas. ¿El aborto sería una nueva respuesta a ese pedido del demonio que quiere destruir al ser humano? Yo diría que sí, ¿no? El aborto es algo del maligno. Entonces, porque es matar, ¿no? Y ahora pues se fabrican nuevos medios y nuevas justificaciones para este crimen que se llama el aborto, que es el genocidio de los tiempos modernos, ¿no? Porque son millones de millones de, de personas, de seres humanos y por tanto que tienen alma inmortal, que tienen capacidad de unirse a Dios, que son matadas de manera nefasta, ¿no? Entonces, no hay nombre para calificar el aborto y sin duda el maligno siempre va a tener que ver con estas cosas. Tenemos una pregunta de Pati Ábalos, nos dice, ¿cómo darnos cuenta que es una vejación o posesión diabólica? Bueno, yo esto cuando lo hable cuando hable propiamente de la posesión y de la vejación, lo hablaré. Uh-huh. Lo único que la vejación intrínseca, porque hay veces la acción extraordinaria, digamos, por pedagogía se separa, pero hay veces es una combinación, ¿no? Entonces, la vejación es externa. La vejación puede darse en el cuerpo de la persona o en el externo de la persona. También se puede dar en el lugar donde vive la persona, sí. Esto ya lo voy a explicar bien. Pero la diferencia, por ejemplo, los santos experimentaban
voces, pero no era una enfermedad patológica. Por ejemplo, el cura de Ars, ¿cómo se llama? A San Luis María Griñón de Montfort lo arrastraba el maligno. Entonces es algo externo. Al Padre Pío también recibía golpes, etcétera. Es algo externo. Entonces, ¿pero qué pasa? Imagínense que el Padre Pío se va del convento donde era vejado, es decir, en lo externo, era atormentado por el demonio, a otro convento, a otro monasterio o a otro convento, que si por decir no se daría lo mismo, ¿no? En el Padre Pío no se daría, y en el convento primero en que estaba el Padre Pío son atormentados otras personas como el Padre Pío, no estamos hablando de vejación, estamos hablando de infestación del lugar. Es decir, la vejación es lo externo que se da en esa persona concreta, pero en la persona en cuanto tal. En cambio, la infestación del lugar es en relación al lugar, es decir, el lugar que está de alguna manera, ¿cómo llamarlo? Infestado, infeccionado por el maligno. Es un poquito, y ya lo voy a explicar mejor. Perfecto. Muy bien. Bien, ¿alguna otra pregunta más, Magda, que tengamos por allí? Nos ponen un caso, Martín dice, ¿qué pasa en caso de una persona muy cristiana que vive su vida ordenada en Dios, comulga diario, se confiesa, participa en su comunidad, pero uno de sus familiares le hizo daño con las hechicerías? Esta persona está enferma, pero los médicos no le detectan nada. En ese caso, ¿qué tiene que hacer esta persona? Bueno, a ver, vamos a ver. Primer paso. Normalmente, ya estamos saliéndonos del tema de Sí. los exorcismos de Jesús, pero bueno, vamos a responder. Normalmente, los maleficios y la hechicería no hace efecto a aquella persona que tiene una vida cristiana auténtica, normalmente. Si por A o por B, por una permisión especialísima de Dios en su divina providencia, Dios permite que ese maleficio le haga efecto a esa persona que no le debería hacer, es porque Dios desea una mayor santidad en esa persona y se quiere valer de esa acción extraordinaria, aquí yo diría de esta vejación, para crecer en santidad. Y es por eso que el mayor número, un fuerte caso o número de vejaciones se dan mucho en personas de vida espiritual grande, como hemos visto en los santos. Entonces, ¿por qué? Porque Dios muchas veces quiere hacer crecer a la persona en santidad a través de esa acción extraordinaria. Pero, vuelvo a decir, no, la gran mayoría de veces no es contradicción lo que estoy diciendo, porque en cuanto a la hechicería, al maleficio, no suele hacer normalmente efecto en las personas que llevan una vida espiritual pujante, es decir, digo del maleficio. Pero pues ahí están los misterios de Dios, quiere que sea santo a través de este medio. Ahora, ¿qué le recomendaría a esa persona? Afianzarse, primero, discernir, hay que discernir adecuadamente, porque vaya a ser que hay una enfermedad de por medio, sea psíquica, física o psíquica. Pero vamos a decir que vemos que no hay nada. Creo que el que nos va a ayudar, por un lado, es el exorcista, para discernir que haya una acción extraordinaria, pero por otro lado yo recomendaría tener un director espiritual para que se afiance la vida espiritual de esa persona, porque si es cierto que se da esto,
pues Dios desea que crezca en una gran santidad y tenemos que poner todas esas herramientas para que se dé eso. Si ponemos todos los medios y se cumple el fruto espiritual que Dios pide a esta persona piadosa, eso va a desaparecer. Si hipotéticamente haya esa vejación, va a desaparecer. ¿Cuándo va a desaparecer eso? Cuando se dé el fruto espiritual en esa persona que Dios la llama a una mayor santidad. Pero no quita que no ponga los medios, incluso el ser exorcizado por los ministros autorizados para él. Padre, un ratito vamos a hacer un pequeñísimo corte. El programa está interesantísimo porque ya empezamos a sacar varios casos que están muy buenos. Yo quería contar un relatito, pero antes quisiera a decir a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, bueno, creo que es el momento de compartir, ¿no? Entonces, si es que ustedes están en una computadora, en el celular, pueden por favor ahora compartir esto en su muro, con sus amigos, con sus grupos, porque pienso que el programa puede hacer muchísimo bien a muchas personas. Y pónganle like, los que han entrado al programa, pónganle like no solamente al programa, sino a la página, para que también esto pueda extenderse a muchas personas más. Creo que es un bien que se puede hacer, esto venimos diciéndolo varios días, para que haya mucho más personas a las que les llegue estas cosas que son tan hermosas. Yo quería contarle, padre, una anécdota, que no la viví yo, sino que me la contaron cuando yo era seminarista, de un sacerdote misionero que iba a pueblitos, a distintos pueblitos, que sucedió, digamos, en este tiempo, ¿no? Llegó a un pueblito, este sacerdote, con un grupo de jóvenes misioneros, y cuando empezaron esas misiones populares, ¿no?, que hacen, que llegan al pueblo, empiezan a visitar casas, a los jóvenes, a los niños y qué sé yo, llegó al pueblito, y en ese pueblo, y ya había pasado varios pueblitos que habían recorrido con estos jóvenes, y les había ido muy bien, muchos sacramentos, mucha gente se acercó a la iglesia, hermosas predicaciones, pero llegó a este pueblito y no se acercaba nadie a la iglesia, nadie. Y era muy conocido este pueblo porque era el lugar de los brujos, así le decían. O sea, en la comunidad era el lugar de los brujos. La cosa es que este sacerdote se empezó a enterar, así como quien no quiere la cosa, de que en el pueblo había una bruja. Y una bruja que parece que tenía sometida a la gente. Y que la gente tenía mucho miedo de ir a la iglesia. O sea, no dejaron de ser católicos, pero tenían mucho miedo de ir a la iglesia por las represalias de la bruja. Entonces el sacerdote, que era un sacerdote mayor, bien entrado en experiencia sacerdotal y un hombre de mucha fe, dice que se enteró de esto y estaba dándole vueltas a ver cómo hacer, ¿no? Hasta que en determinado momento se dio cuenta que alguno de los misioneros, bueno, y él contaba, ¿no? O sea, y contaban esto, el que me lo contó, me parece que fue uno de los chicos que después fue sacerdote, que era un chico de los misioneros que iban con este sacerdote y después entró al seminario, que todas las noches, pues las misiones duraban más o menos 10 días, ¿no? De visita de casas y cosas así, y les habían dado un salón, el salón parroquial, para que puedan dormir los chicos allí. Y todas las noches se les cortaba la luz, había corte de luz, había una cosa, había otra cosa, se les quemaba algo, se le perdía al sacerdote la homilía, tenía que predicar en la noche la homilía y se le perdía la homilía al sacerdote. O sea, bueno, habían cosas raras, decían ellos, ¿no? Un día se cayó una imagen muy bonita, se les rompió, un desastre. Bueno, igual eso puede ser, pero también por los chicos son a veces un poco, digamos, faltos de prudencia, ¿no? Bueno, la cosa es que este sacerdote se dio cuenta de cómo venía el asunto y contaban los chicos que se fue con el rosario en la mano a la casa de la bruja y toda la gente lo veía al padre que estaba encarando la casa de la bruja y la gente le decía, no padre, no sabe lo que le va a venir, padre, no le haga, padre, no, o sea, bueno, se acercó a la casa de la bruja y el sacerdote allí, con agua bendita en la mano y con el rosario en la otra mano, la amenazó a la bruja. Y le dijo, si tú no dejas a esta gente y no dejas, digamos, a la presencia de Dios entrar aquí en las casas, yo te voy a maldecir. Y las maldiciones que tú hagas no tienen nada que ver con la maldición que te voy a hacer yo. Y entonces la bruja no le dijo nada, pero dicen que quiso hacer un maleficio y al poquito tiempo se murió. Ahora, este caso me lo contaron a mí, me lo contó, digamos, un seminarista que después sacerdote, de otro chico que había sido seminarista y que fue sacerdote, en donde explicaba un poco cómo inclusive los maleficios y los trabajos de brujería para el cristiano
no solamente que no le pueden hacer daño, sino que inclusive van en contra del mismo que hace el trabajo. Sí, padre, disculpe lo interrumpa. Me puedo valer de este ejemplo que usted le da, ¿no? A esto. Así es. Entonces, eh, dicen los exorcistas experimentados, e incluso, digamos, en el mundo, vamos a utilizar un término, en el mundo de la magia, vamos a decir así, saben ellos, lo saben, de que la persona que está, vamos a decir, humanamente hablando, como bien cubierta, bien protegida, le rebota estas cosas. Entonces, y es así, o sea, lo dicen los grandes exorcistas, el alma que está unida a Dios, normalmente, yo siempre lo digo normalmente, utilizo este término porque al final puede haber una permisión del Señor para una mayor santificación de la persona y del mundo, entonces normalmente no le hace efecto. Y el mismo Padre Amor utiliza un término, tiene el efecto boomerang, es decir, que le puede rebotar a la persona que hace el mismo maleficio en contra de ella. Es decir, le rebota. Es como que yo escupo al aire y por la gravedad me cae a mí el escupitajo, un poco así. Y eso es lo que puede pasar, hay veces con los maleficios, cuando se lo hago, eh, cuando se lo hago a un alma que está unida a Dios. No hace efecto y me puede rebotar a mí, como le pasó muy probablemente al padre y a la bruja del ejemplo o de la historia que usted nos ha dado, que le hizo quizás una brujería a este sacerdote, pero era un hombre de mucha oración, de mucho sacrificio, de mucha unión con Dios, y lo que pasó es que le rebota y cae otra vez en la bruja, y la bruja tiene los efectos, estamos hablando de una verdadera bruja, no de un charlatán, caen los efectos de esa brujería y en este caso, siguiendo su ejemplo, muere bajo los efectos de la brujería que ella había hecho. Claro, sí, así más o menos me lo contaron. Bueno, no sé si tenemos alguna otra preguntita más, Magda, en orden a esto. Sí, tenemos mucha casuística, entonces no sé. Bueno, Ah, pero escúchame, porque estamos hablando, digo para no bajar tanto, porque hay muchas otras cosas el Padre nos va a ir diciendo a medida que pase el Sí, tiempo, y no hay que bajar al sí, concreto, sino hay que ir a los principios. Y los principios son ahora sí. cómo Jesucristo ejercía su autoridad exorcística. Entonces, si van por ese lado las preguntitas, a las personas que nos están haciendo preguntas de todo, yo les pediría, continúen con nosotros en los programitas que estamos haciendo, Mm, para que puedan escuchar las respuestas que vamos a hacer a esto y no tengan problema de hacernos las preguntas, pero ahora sería bueno contestar los principios, cómo Cristo establece su ministerio, digamos, su trabajo en este mundo de santificación y de expulsión del demonio. Eso es muy importante. Entonces, si tenemos preguntitas en orden a eso, Magda, haznoslas. Si no hay mucho de eso, entonces aguantémonos un poquito. Yo sé que hay gente que tiene muchas preguntas por hacer, pero aguantemos un poquito para poder trabajar así pedagógicamente y que podamos después entender de mayor manera esto que se está diciendo, ¿sí? Si no hay, entonces lo dejamos al padre para que continúe. Padre, tenemos todavía 10 minutitos como para poder seguir hablando un poco más. sí, como le hemos hablado, hay 7 textos principales que quizás ya no lo vamos a leer, hemos leído 2, con eso es suficiente. Por ejemplo, tenemos el endemoniado que vagaba por los sepulcros gritando y golpeándose con piedras, Mateo 8:28. Eso también, esto está hablando claro de un caso de posesión diabólica. ¿Por qué? Porque el poseso, a la luz del Evangelio, el poseso se puede y se hace muchas veces daño. Por eso hay que tener mucho cuidado. Luego, el endemoniado mudo, ¿no? Como lo tenemos en Mateo 9:32 al 34. Tenemos también la hija de la cananea, que lo tenemos principalmente en Mateo 21 al 30, y también el joven que el demonio lo arrojaba al agua y al fuego. Lo tenemos en varios textos, pero uno de ellos es Marcos 9:14 al 19.
vamos viendo cómo hay veces la acción extraordinaria, en concreto la posesión, hace que la persona se haga daño. Luego también vemos Lucas 13, 10 al 17, la mujer encorvada desde hace 18 años. Este sí texto me interesaría que lo lea Leticia. Leticia, Lucas 13, 10 al 17. Dice, estaba un sábado enseñando en una sinagoga y había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente, hay 6 días en que se puede trabajar. Venid pues esos días a curaros y no en día de sábado. Replícole el Señor, hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o a vuestro asno para Ahí lo llevarlos a puede bregar? dejar Leticia, ahí lo Ahí puede nomás, ahí dejar. nomás. Aquí lo que me interesa es esto. Dicen los especialistas, y está muy claro, que esto no se trata de una posesión diabólica, sino se trata de una vejación diabólica. Vemos que es en lo externo, es decir, y a ver si Magda puede leer, quiero comparar el texto de Mateo, puede ser de Marcos 5, 1 al 10. Ya. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gazarenos. Y en cuanto salió de la barca, vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, un hombre poseído de un espíritu impuro, que tenía su morada entre los sepulcros, y ni aun con cadenas podía nadie sujetarle, pues muchas veces le habían puesto grillos y cadenas y los había roto. Continuamente, noche y día, iba entre los monumentos y por los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo desde lejos a Jesús, corrió y se postró ante él, y gritando en voz alta, dice, ¿qué hay entre ti y mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te conjuro que no me atormentes. Pues él le decía, sale espíritu impuro de ese hombre, y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, Legión es mi nombre, porque somos muchos. Y le suplicaba insistentemente que no le echase fuera de aquella región. Como hubiera por allí en el monte una gran piara de puercos padeciendo, le suplicaban aquellos diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió, y los espíritus impuros salieron y entraron en los puercos, y la piara, en número de 2000, se precipitó por un acantilado en el mar, y en él se ahogaron. Muy bien. Aquí simplemente una sencilla diferenciación. En este último texto estamos hablando de una clara posesión del maligno. Es decir, que toma a esa persona y se ven rasgos, que ya los vamos a ver más adelante. Cuando hablemos de la posesión, por ejemplo, aquí vemos una fuerza descomunal que se va dando. Es una presencia interior en esta persona que cuando entra en crisis lo hace que tenga un comportamiento, no es patológico, sino vamos a utilizar el término por la entidad que lo posee. Pero en cambio, este último texto de la mujer encorvada desde hace 18 años, ella tiene una enfermedad que nuestro Señor Jesucristo lo dice claramente, es una enfermedad no de origen orgánico, como otras que él mismo ha curado, sino de origen maléfico. Pero la acción se da solamente en el cuerpo de la persona, como lo hemos visto en esa mujer encorvada desde hacía 18 años. En este último caso estamos hablando de un caso de vejación, es decir, de acción extraordinaria del maligno en lo externo de la persona y no en lo interior de la persona.
como es el caso de la posesión diabólica. ¿Mm? Ya hablaremos más de este tema, pero simplemente nos estamos limitando desde los textos que el Señor nos está regalando. Claro. Y nos enriquecen muchísimo, ¿no? Porque después para la actuación de cómo proceder, ¿cierto? En casos concretos, estos elementos que nos da el Evangelio son riquísimos, ¿no? Nos llenan mucho de entendimiento. Y otra cosa, o sea, si nosotros, que lamentablemente no hay tiempo, comparamos con los textos de curaciones de Cristo, se ve una diferenciación en el obrar de Cristo, que cuando dice, les manda a los espíritus inmundos que se vayan, les manda que se vayan, que les manda con autoridad, etc. El comportamiento de la persona es otra también. Entonces, por lo tanto, los comentarios de aquellos que en su momento han querido interpretar la Sagrada Escritura y hablar de los exorcismos de Cristo simplemente como diciendo que no, es que en esa época pues no conocían ciertas enfermedades, etcétera, y manejarlo desde un punto de vista eminentemente materialista, ¿no? La exégesis bíblica está totalmente contrario a la misma divina revelación y a las enseñanzas constantes de la Iglesia. Esto es muy importante. Yo, padre, quería acotar un poquito más, porque si bien no es nuestro tema, pero sí es importante que la gente lo sepa, porque a lo largo de estos años, inclusive estos siglos, se adentró, ¿no? Desde el fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se adentró primero en la cultura occidental el llamado racionalismo, ¿no? Filosófico, que después se introdujo desfachatadamente primero en el cristianismo por medio del protestantismo, al cual se le llama protestantismo liberal. Por tanto, en el protestantismo hay ramas. Está el protestantismo tradicional y está el protestantismo que es luterano, de corte luterano, o tal vez también hay, digamos, de otro tipo, ¿cierto? Está Wycliffe, está también el protestantismo de Calvino, por ejemplo, ¿no? Que son protestantismos pietistas, no puritanos y qué sé yo, y está también el protestantismo liberal, que tiene como marca el racionalismo bíblico, en donde hay hombres como por ejemplo Rudolf Bultmann, como por ejemplo Kuhlmann, como por ejemplo Harnack, que niegan lo sobrenatural. Por tanto, no hay demonios. Si no hay demonios, ¿cómo van a haber posesiones? O sea, se trata solamente de enfermedades patológicas, se trata solamente de histerias, se trata solamente, no sé, de personas que eran convulsas, ¿no? Y eso influyó lamentablemente en muchos teólogos de la misma Iglesia Católica. Exacto. Eso es lo terrible, padre. Eso es lo terrible, que hoy día hasta se enseñan en determinados ambientes, se enseña la teoría del mito, ¿no? La teoría del midrash, o sea, en donde son solamente leyendas, de donde uno tiene que sacar una cuestión espiritual y no tanto una cuestión, digamos, histórica. No se puede aplicar esto a la realidad. Hablar de espíritus inmundos, hablar ¿no? de posesiones, son cosas del pasado, de la mentalidad del hombre antiguo. Ahora tienes que ir al psiquiatra y listo. O sea, ¿no? se saca así de cajón, pero sin ningún argumento, ¿no? Se saca de cajón, solamente con el principio de que no existe lo sobrenatural. Y entonces, si no existe lo sobrenatural, ¿para qué lees la Biblia? ¿Me entiendes? Es una cosa tan necia. Eso va contrario contra toda divina revelación, contra la revelación divina y contra las enseñanzas de la Iglesia. Claro. De hecho, si se postula ese tipo de enseñanza o de acto de credibilidad, no se es católico, ¿no? O sea, el racionalismo bíblico está en las antípodas, digámoslo así, de lo que es la fe cristiana, ¿no? Bien, padre, se nos ha pasado el tiempo, se nos hace muy cortito el tiempo cuando hablamos de cosas así. La gente tiene muchísimas preguntas y yo le agradezco muchísimo a las personas todas las cosas que nos van comentando, pero también los animo a seguir viendo este programa todos los jueves, en donde vamos a ir, digamos, hablando de estas cosas y van a ir saliendo. Vamos a desgranar despacio, ¿no? Exactamente, No hay apuro, ¿no? Exactamente. Este choclo es muy grande como para desgranarlo tan rápido. Sí, además, usted ha dicho algo muy cierto. Dada
dado este tema que muy poco se conoce, es muy importante ir como cimentando los principios. Entonces, ¿qué más me interesa a mí que hablar? Bueno, hablaremos de algunas casuísticas, sí, pero más que eso creo que son los principios. Y ahora yo voy a seguir el tema que he estado tratando, lo voy a seguir desgranando porque primero hemos hablado de la existencia del maligno a la luz de la Sagrada Escritura, etcétera, y luego hemos llegado a la acción de Cristo contra ese maligno, tanto ordinario como extraordinariamente, y vamos a hablar algo también del mandato de Cristo que hace a la iglesia para seguir haciendo lo que él ha hecho. Entonces, y eso es un poquito lo que desde ahí vamos a construir en el próximo programa y van a ir saliendo también múltiples cosas prácticas. Perfecto. Buenísimo, padre. Padre, le agradecemos muchísimo su tiempo, realmente es una cosa tan bonita, es un programa tan entretenido y tan importante, no solamente entretenido porque, digamos, es una cuestión de entretenimiento el conocer estas cosas, sino es formativo, nos ayuda muchísimo a aplicarlo en nuestra vida cristiana. Lo más importante de aquí es saber que tenemos un Dios grande y bueno que está con nosotros, que nos ayuda, que nos da su gracia y que quiere la vida eterna. Y que por más que el demonio quiera hacer lo que quiera hacer, la obra de Dios siempre va a ser más importante y siempre va a brillar, ¿no? La luz luce en las tinieblas, aunque ellas no quieran recibirla. Entonces eso creo que es lo más importante. Terminamos, padre, nuestro programita. Les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. Le pediríamos a usted que nos dirija a las 3 Ave Marías y nos dé la bendición. María, Madre nuestra, por el poder María, Madre mía, por el poder que te concedió el Eterno Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concede el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concede el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.